Apenas pedí un poco de agua y mi hija me gritó: «No somos tus sirvientes». Me lo dijo directo a la cara, mientras yo, exhausto, yacía en la casa que había pagado con el esfuerzo de toda una vida, recién salido de una operación a corazón abierto. Yo, el padre que había entregado todo por su felicidad, sentí una traición más profunda que cualquier dolor físico. Ellos creían que podían actuar sin consecuencias, que tenían poder sobre mí. Pero entonces les dije: «Tienen 72 horas para abandonar esta casa. Y no podrán creer lo que sucedió después». Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Y no olvides darle like al vídeo. ¿Podrías traerme un vaso de agua? Las palabras salieron de mi boca incluso antes de acomodarme en el sillón. 3 días en el hospital me habían dejado una sed que iba más allá de lo físico. Cada vez que respiraba, la cinta quirúrgica tiraba de mi pecho, recordándome lo que mi corazón acababa de soportar. Hallie se detuvo en el marco de la cocina. Su expresión pasó de una ligera molestia a algo más frío. «En serio, acabo de volver del hospital». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. El trayecto desde la clínica me había agotado más de lo que esperaba, y ahora incluso esta simple conversación me parecía como subir escaleras. Ella cruzó los brazos. El gesto fue brusco, calculado. «No somos tus sirvientes». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. La miré, buscando alguna chispa de aquella niña que solía traerme flores de diente de león desde el jardín. Pero no había nada. Su rostro mostraba la misma expresión que pondría a un desconocido pidiéndole unas monedas en la calle. «Pasé 3 días en el hospital, después de una cirugía cardíaca», dije, cuidando cada palabra, como si hablar demasiado rápido pudiera abrirme de nuevo la herida. «Solo estoy pidiendo agua». Kayan ni siquiera levantó la vista del televisor. El control remoto descansaba en su regazo como un cetro de indiferencia. En la pantalla, un concurso televisivo sonaba entre risas grabadas, mientras mi petición quedaba suspendida en el aire, ignorada. «La cocina está ahí mismo». Hallie señaló vagamente hacia el fregadero, su anillo de bodas brillando con la luz de la tarde que entraba por la ventana. «Tienes piernas». Me aferré a los reposabrazos y comencé a incorporarme. La herida quirúrgica gritó de dolor, enviando punzadas afiladas a través de mi pecho. La visión me titubeó por un momento y tuve que detenerme a medio camino entre estar sentado y de pie. Sentía como si las suturas fueran a abrirse, dejándome desangrado sobre la alfombra de mi propia sala. «Tranquilo, papá», la voz de Hallie carecía de calidez. Era esa preocupación hueca que la gente usa para no parecer completamente insensible. «No quiero que te caigas y nos des más trabajo». ¿Más trabajo? ¿Cuidar al hombre que la había criado era para ella una carga indeseada? Pensé en todos los vasos de agua que le llevé cuando tenía fiebre de niña, en las madrugadas en que la calmé tras una pesadilla. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. Mis piernas temblaban mientras daba el primer paso hacia la cocina. Cada movimiento era una negociación entre mi voluntad y las limitaciones de mi cuerpo, pero me negaba a volver a sentarme. No ahora. No cuando la verdad empezaba a expandirse frente a mí como tinta derramada sobre papel blanco. «Esto es ridículo», habló por fin, sin apartar la vista de la pantalla. «Actúa como si estuviera muriéndose o algo. Solo fue un procedimiento menor en el corazón». Procedimiento menor. Yo había estado 2 veces al borde de la muerte en la mesa de operaciones. El cirujano me explicó las complicaciones, lo cerca que estuve de no salir con vida, y aún así, para ellos, todo era menor. Nada de eso parecía importarles. La cocina se sentía a kilómetros, aunque solo estuviera al otro lado de la sala. Cada paso era un recordatorio del límite de mi resistencia. Detrás de mí, escuché el suspiro exasperado de Hallie, el mismo que antes reservaba para los atascos de tráfico o las filas largas del supermercado. «Ya verás, lo próximo será que quiera que también le cocinemos», murmuró Akon. «Ni se lo sugieras», respondió él con una risa seca, sin una pizca de humor real.
Me apoyé en la encimera. El frío de la superficie me ayudó a estabilizarme mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No eran simples palabras dichas por estrés o frustración. Era su verdadera forma de pensar, o tal vez ya ni les importaba si yo lo escuchaba. El vaso temblaba en mi mano mientras lo llenaba del grifo. El agua nunca me había sabido tan amarga, aunque era la misma que había bebido durante más de 20 años. Todo parecía igual, pero nada volvería a serlo. Al girarme, los encontré mirándome con una mezcla de impaciencia y desagrado mal disimulado. Mi propia hija me observaba como si yo fuera un intruso incómodo en su casa. El vaso pesaba más por la carga emocional que por el agua. Había construido esta casa con mis propias manos. Pagué su educación, su boda, sus autos, les di todo lo que tenía. Y ahora, después de una cirugía a corazón abierto, ni siquiera podían traerme un vaso de agua. Regresé a mi sillón despacio, no solo por el dolor físico, que era real, sino porque necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué clase de hombre iba a ser en los años que me quedaban. El sol de la tarde entraba en ángulo, proyectando sombras largas por la sala. En esas sombras empezaba a formarse algo que les haría entender exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que yo no merecía ni un gesto de humanidad. Me acomodé en el sillón y tomé otro sorbo. El agua seguía siendo amarga, pero ahora tenía un matiz distinto, algo que se acercaba peligrosamente a la satisfacción. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. Caminar hacia mi habitación fue como cruzar un desierto. Cada paso enviaba sacudidas a mi pecho, recordándome que mi cuerpo aún sanaba, aunque mis ilusiones se hubieran hecho pedazos. El pasillo se me hizo más largo de lo habitual. Las fotos familiares en las paredes parecían observarme con rostros desconocidos. Cerré la puerta y me apoyé en ella un instante. Mi dormitorio siempre había sido mi refugio, el lugar donde mi difunta esposa, Sara, y yo compartimos sueños y planes. Ahora, irónicamente, era mi último refugio, pero contra mi propia familia. La cama me recibió como una vieja amiga mientras me dejaba caer con cuidado sobre el colchón. La herida quirúrgica protestó con punzadas agudas, pero las heridas emocionales dolían mucho más que cualquier corte de bisturí. Me quedé mirando el techo, repitiendo en mi mente una y otra vez aquellas palabras llenas de veneno. No somos tus sirvientes. Mi propia hija me había mirado como si yo fuera una carga que estaba obligada a soportar. La misma hija cuya matrícula universitaria pagué sin pensarlo 2 veces, cuya boda me costó casi $20,000, cuyos pagos del coche cubrí cuando Callan perdió su empleo el año pasado. La memoria tiene la costumbre de regresar justo cuando más lo necesitas. 5 años atrás, tras el funeral de Sara, estaba sentado en este mismo lugar tomando una de las decisiones más importantes de mi vida. La indemnización del seguro había sido considerable, suficiente para comprarme algo más pequeño para mí y ayudar a mi hija a empezar su vida matrimonial con seguridad. Recuerdo el día que conduje hasta la inmobiliaria, con las manos temblorosas mientras firmaba los papeles de la transferencia. Esta casa, fue mi regalo para Hallie y Callan. 3 dormitorios, 2 baños, un sótano terminado y un jardín en el que imaginaba a mis futuros nietos jugando. «Papá, esto es demasiado», me susurró Hallie aquel día, con lágrimas rodándole por las mejillas. «No podemos aceptar esto». Pero insistí. «La familia cuida de la familia. Tu madre hubiera querido que tuvieras seguridad». Kion me estrechó la mano con una gratitud que en aquel momento pareció genuina, prometiéndome que siempre tendría un lugar aquí, que ellos me cuidarían cuando llegara el momento. Esas promesas ahora me parecían humo, disipándose en la dura luz de la realidad. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas, proyectando sombras familiares sobre los muebles que yo mismo había comprado décadas atrás. Todo lo que veía en esa habitación me había pertenecido alguna vez y, sin embargo, ahora era legalmente de ellos. Y me trataban como a un invitado incómodo en lo que un día fue mi hogar. Pensé en todos los otros regalos, en todas las veces que abrí mi cartera sin dudar. Cuando el negocio de Callan fracasó y necesitaban $5,000 para evitar la bancarrota.
Cuando Halley quiso remodelar la cocina y el presupuesto ascendía a 8.000. Cuando su coche se averió y necesitaban otro fiable de inmediato. Siempre dije que sí. Siempre me mostraron gratitud y cariño, pero en algún punto esa gratitud se transformó en expectativa. Y la expectativa se endureció hasta convertirse en un derecho que ellos creían tener. Sentí el pecho apretado. No sabía si era por la herida quirúrgica o por el peso de la comprensión. El patrón era tan claro que me preguntaba cómo había tardado tanto en verlo. Habían dejado de verme como una persona que elegía ser generosa, y empezaron a verme como una fuente de dinero y apoyo, sin condiciones. Las tarjetas en mi cartera parecían más pesadas que nunca. Michael O'Connor, abogado. Lo había contratado para la transferencia de la casa y otros asuntos legales a lo largo de los años. Un buen hombre, que entendía de dinámicas familiares y planificación financiera. Incorporarme requirió esfuerzo, pero la decisión se estaba formando en mi mente como nubes de tormenta en un día despejado. Alcancé la mesita de noche, donde guardaba mi libreta de direcciones, y mis dedos se movieron con más determinación de la que habían sentido en días. Había opciones que antes no había considerado. Opciones legales que podrían hacerles entender el verdadero valor de lo que habían dado por sentado. La mañana del sábado llegó con esa claridad que solo aparece después de una noche en vela tomando decisiones. Llamé a Michael O'Connor a las 8 en punto, disculpándome por interrumpir su fin de semana, pero explicándole que necesitaba una consulta urgente sobre un asunto familiar. Su voz transmitía la misma profesionalidad serena que recordaba. Por supuesto, señor Richardson. Con todo lo que ha pasado con su cirugía, puedo estar ahí a las 10. Halley y Callan salieron para su rutina semanal de compras alrededor de las 9:30. Su partida vino acompañada por el habitual concierto de portazos de coche y charla trivial, como si nada hubiera cambiado en su mundo. Era el momento perfecto. Michael llegó puntualmente a las 10, con el mismo maletín de cuero gastado que había traído a cada reunión durante la última década. Su traje gris hablaba de un sacrificio de fin de semana hecho sin queja alguna, y su firme apretón de manos me recordó por qué lo había elegido para asuntos importantes. Siéntese donde le resulte más cómodo, le indiqué, agradeciendo que mis fuerzas físicas hubieran regresado lo suficiente como para atender los asuntos como debía. Se acomodó en la silla frente a mí y abrió su maletín con la eficiencia de siempre. Por teléfono mencionó preocupaciones familiares. ¿En qué puedo ayudarlo? Había ensayado este momento durante las horas de insomnio, eligiendo las palabras que transmitieran necesidad sin desbordar emoción. Quiero revisar la situación legal de la casa que regalé a mi hija hace 5 años. En concreto, ¿qué opciones tendría si las circunstancias han cambiado de forma significativa? Las cejas de Michael se levantaron ligeramente, pero su expresión se mantuvo profesional. La propiedad se transfirió a nombre de Halley, ¿correcto? Déjeme buscar esos documentos. El papel crujía mientras ordenaba carpetas sobre mi mesa de centro. La escritura, la documentación del regalo, los formularios fiscales, toda aquella burocracia que me había parecido tan sencilla cuando el amor y la generosidad guiaban mis decisiones. Ahora los veía de otra manera, como mapas de un territorio que no sabía que existía. La casa es completamente suya, señor Richardson. Me quedé en silencio a mitad de pensamiento. ¿Perdón? Legalmente, usted conserva todos los derechos de propiedad, dijo, señalando un párrafo específico en la escritura. La transferencia se estructuró como un regalo condicional con cláusulas de reversión. Es una práctica habitual en traspasos de propiedades familiares. Sentí como mi pulso se aceleraba. No sabía si era por los efectos residuales de la cirugía o por un repentino rayo de esperanza. ¿Qué significa exactamente? Que aunque Halley figure como titular, la propiedad vuelve automáticamente a usted si se cumplen ciertas condiciones, me explicó, girando el documento hacia mí y señalando un texto legal denso que yo había firmado, pero que jamás leí con atención. Las condiciones estaban claras: cambio sustancial en las circunstancias, incumplimiento del cuidado o alojamiento acordado, o violación de las obligaciones familiares.
Las palabras parecían flotar frente a mis ojos mientras sus implicaciones se grababan en mi mente. 5 años atrás, Michael me había insistido en incluir esas protecciones, explicándolas como medidas estándar, y yo apenas escuché, ansioso por asegurar el futuro de mi hija. ¿Y qué tan rápido podría aplicarse esa reversión? Pregunté, sorprendido por la firmeza en mi voz. Con la documentación adecuada de un cambio de circunstancias, en 30 días a partir de la notificación formal, respondió con la misma naturalidad con la que uno habla de impuestos, no de recuperar la propia vida. Eso sí, tendría que demostrar un incumplimiento claro de las condiciones originales. Pensé en la confrontación del día anterior, en los meses de comportamiento cada vez más arrogante, en la sensación de ser un extraño en mi propio hogar. Incumplimiento me parecía un término demasiado suave. ¿Y qué tipo de pruebas se necesitarían? Declaraciones de testigos, evidencias del cambio de circunstancias, documentación del incumplimiento, respondió, mientras apilaba ordenadamente los papeles. Pero debo advertirle, los conflictos legales por propiedades familiares pueden tener consecuencias duraderas. A través de la ventana vi a la señora Henderson, mi vecina, trabajando en su jardín. Una típica mañana de sábado seguía su curso, mientras mi mundo se desplazaba silenciosamente sobre su eje. La casa se sentía distinta ahora, sabiendo que seguía siendo legalmente mía, que no estaba tan indefenso como había creído. ¿Qué plazo tendría para reunir toda la documentación necesaria? Pregunté. Depende de las pruebas que existan y de la rapidez con la que quiera proceder, respondió Michael, cerrando su maletín pero dejando los documentos a mi alcance. ¿Estamos hablando de una acción inmediata o simplemente quiere explorar opciones para el futuro? Su pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que aún no había decidido cruzar. A lo lejos, escuché el sonido familiar de un coche acercándose. Probablemente era demasiado pronto para que Hallie y Con regresaran, pero aquello me recordó que mi tiempo para planear en privado era limitado. Creo, dije con cautela, que necesito comprobar si la situación actual puede mejorar antes de tomar una decisión irreversible. Michael asintió con la serenidad de quien ya había guiado a otras familias en encrucijadas similares. Me parece prudente. Tal vez deberíamos discutir cómo sería esa prueba. La tarde trajo consigo el sonido familiar de puertas de coche cerrándose y bolsas de compras agitándose. Me coloqué cerca del fregadero, calculando mi presencia para que pareciera natural cuando ellos entraran. Había pasado la tarde procesando las revelaciones de Michael, y ahora me sentía listo para poner en marcha mi pequeño experimento. Hallie entró primero, cargada con bolsas de grandes almacenes. Sus gafas de sol de diseñador reflejaban la luz del pasillo mientras se quitaba los zapatos con una indiferencia ensayada. Callan la siguió, equilibrando las llaves del coche y lo que parecían ser recipientes de comida para llevar. ¿Qué tal les fue el día? Pregunté con un tono genuinamente interesado. Bien, respondió Hallie, con el mismo tono displicente que recordaba de ayer. Pero ahora lo escuchaba distinto, no como la respuesta casual de una hija, sino como una pieza más para mi archivo legal. Los observé caminar por el salón hacia la cocina y esperé a que dejaran sus cosas antes de hacer mi petición. El momento estratégico era clave para esta prueba. ¿Podrías traerme un vaso de agua mientras estás ahí? La pregunta detuvo a Hallie en seco, justo cuando iba a coger su bolso. Su expresión pasó de neutral a molesta en un parpadeo. ¿No puedes levantarte tú? Perfecto. Casi la misma reacción que ayer, pero esta vez estaba preparado para ir un poco más lejos. Sigo recuperándome de la cirugía. Me ayudaría mucho. Callan levantó la vista de su teléfono, visiblemente irritado. Fuiste a la cocina caminando sin problemas. ¿Cuál es el problema de dar unos pasos más? Mantuve un tono calmado, aunque por dentro estaba archivando cada palabra cruel para la documentación de Michael. Solo esperaba que mostraran un poco de consideración por su padre, que acaba de pasar por una cirugía cardíaca. Basta de drama, saltó con un tono áspero, como si mi petición hubiera alterado su comodidad. No eres un inválido. Deja de actuar como si lo fueras. Hallie asintió,
su anillo de bodas brillando mientras gesticulaba con desdén. En serio, papá, no puedes esperar que te atendamos en todo solo porque pasaste por un procedimiento médico. ¿Procedimiento médico? Como si mi corazón no se hubiera detenido 2 veces en la mesa de operaciones, como si fuera comparable a una simple limpieza dental. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que vieran el esfuerzo que me costaba. Mi mano se posó en mi pecho, donde la herida quirúrgica todavía ardía. Ya veo, dije con voz firme pero con algo frío instalándose en mi interior. ¿Así que pedir ayuda a mi propia familia es irrazonable? Cuando puedes valerte por ti mismo, sí, sentenció Hallie, tajante. No somos tus sirvientes. Ahí estaba otra vez. La frase que había destrozado mis ilusiones el día anterior ahora servía como confirmación de lo que ya sabía. No habían cambiado, si acaso, estaban más cómodos en su crueldad, como si la confrontación de ayer les hubiera dado permiso para dejar de fingir. Caminé hacia el fregadero y llené mi vaso, cada paso deliberado y medido. A mis espaldas los escuché retomar su rutina nocturna, Hallie revisando sus bolsas de compras, Kim acomodándose en su sillón favorito con el mando a distancia en mano. El agua sabía exactamente igual que ayer. Pero esta vez no la bebía con el sabor amargo de las expectativas rotas, sino con la satisfacción de un hombre que acababa de reunir la prueba que necesitaba. ¿Encontraron todo lo que buscaban mientras estaban fuera? Pregunté al volver hacia ellos. Casi todo, contestó Hallie sin levantar la vista de sus compras. Probablemente tendré que volver el próximo fin de semana por una lámpara que quiero para el dormitorio. Nuestro dormitorio. El dormitorio de la casa que legalmente me pertenecía, donde ella planeaba compras con un dinero que bien podría destinarse a alguien que realmente mereciera vivir aquí. Cada comentario casual de propiedad, cada gesto de indiferencia, cada frase despectiva, todo sumaba para el caso que Michael podría construir. Asentí lentamente. Suena como un buen plan. Cam me lanzó una mirada suspicaz, como si mi respuesta razonable le resultara inquietante. ¿Te encuentras bien? Estás distinto hoy. Distinto. Si supieran lo diferente que estaba a punto de volverse todo. Pero esa conversación tendría que esperar hasta que tuviera todas mis piezas en su sitio y la notificación de 30 días estuviera presentada. Solo pensaba en la familia, respondí con sinceridad. En lo que realmente importa. Ellos volvieron a sus actividades, convencidos de que yo había aceptado mi lugar en su jerarquía. La televisión mostraba un reality en el que la gente competía por dinero que no se había ganado, lo cual me pareció irónicamente apropiado. Terminé mi agua y dejé el vaso con cuidado. Mañana llamaría de nuevo a Michael. 20 minutos después, estaba en el marco de la puerta del salón y tomé mi decisión. Necesito que ambos se vayan de mi casa. El silencio que siguió fue como el momento previo a un rayo. La revista de Hallie cayó sobre la mesa con un golpe suave. El pulgar de Kion se detuvo sobre la pantalla de su teléfono. Su rostro pasó de la indiferencia a la alerta. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Hallie, con un filo peligroso en la voz que jamás le había escuchado. Esta es mi casa. Quiero que recojan sus cosas y busquen otro lugar donde vivir. Cada palabra salió firme y clara, respaldada por la revelación legal que Michael me había dado esa misma mañana. Kion se levantó despacio, usando su altura como un intento de imponer presencia. Estás bromeando, ¿verdad? Esta es nuestra casa. No, respondí con calma. Esta es mi casa. Se las di como un regalo, pero ese regalo venía con condiciones. Y ustedes las han roto. Hallie saltó de su asiento, el rostro encendido de ira y algo que se parecía demasiado al pánico. No puedes simplemente echarnos. Vivimos aquí. Tenemos derechos, dijo Hallie con voz desafiante. En realidad, no los tienen. La seguridad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Esta mañana hablé con mi abogado. La transferencia de la escritura incluía cláusulas de reversión. Cuando ustedes incumplen el cuidado y el respeto que formaban parte de nuestro acuerdo original, la propiedad vuelve a ser mía.
El color se esfumó del rostro de Hallie cuando comprendió lo que eso significaba. No más vivienda gratis. No más red de seguridad financiera. No más darlo todo por sentado mientras me trataban como una carga indeseada. Estás faroleando, intervino acercándose con una postura más amenazante. Solo estás enfadado por lo de ayer y quieres asustarnos. Hablo completamente en serio. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda. La risa de Con careció por completo de humor. ¿30 días? ¿Y a dónde se supone que vamos a ir? ¿Tienes idea de lo que cuesta el alquiler hoy en día? Ese ya no es mi problema. Me mantuve de pie, aunque la herida quirúrgica en mi pecho empezaba a doler con la tensión. Ayer y hoy dejaron claro que cuidar de su padre en recuperación es demasiado trabajo para ustedes. Así que les voy a quitar esa carga de encima. Hallie se interpuso entre nosotros, su voz teñida de una súbita desesperación. Papá, por favor. Podemos arreglarlo. Tal vez ayer fue un mal día, pero podemos cambiar. Es demasiado tarde para tener esa conversación. No vas a ir a ningún lado, gritó Kion, su voz rebotando en las paredes del salón mientras se movía para bloquear la puerta. Esto es absurdo. No puedes entrar aquí haciendo amenazas y exigencias como si fueras el dueño de la casa. Es que soy el dueño. La frase quedó flotando en el aire como un desafío del que ya no había vuelta atrás. Vi cómo el asombro en sus rostros se transformaba en algo más peligroso. Esto no estaba saliendo según el guión que ellos habían imaginado. Hallie me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. Tienes que sentarte y pensar en esto con calma. No estás pensando con claridad desde la cirugía. Mi pensamiento es perfectamente claro. Intenté rodearla para dirigirme a mi habitación, pero Kayan volvió a bloquearme el paso. ¿A dónde crees que vas? Preguntó con un tono que dejaba entrever amenaza física. A mi habitación, a llamar a mi abogado. No vas a hacer eso. Con rapidez, Kayan metió la mano en mi bolsillo y sacó mi teléfono antes de que pudiera reaccionar. Te vas a sentar y vamos a hablar como adultos. Mi corazón se aceleró, enviando punzadas dolorosas por mi pecho. Devuélveme el teléfono. Cuando empieces a hablar con sentido. Hallie se colocó a mi otro lado. Me di cuenta, con creciente alarma, de que se estaban coordinando para controlarme físicamente. Esto es una locura, alcancé a decir. ¿Locura de qué? Interrumpió Con. ¿De qué queramos proteger a la familia de las amenazas de un viejo loco? ¿De qué queramos asegurarnos de que no hagas algo de lo que luego te arrepientas? Me guiaron hacia el pasillo, con un agarre firme, aunque todavía no doloroso. Mi recuperación quirúrgica me había dejado más débil de lo que quería admitir, y enfrentarme físicamente a los dos era imposible en mi estado. Están cometiendo un error grave, advertí mientras me conducían hacia mi dormitorio. El único error, dijo Hallie, abriendo la puerta, es dejar que te alteres así por nada. Me empujaron dentro. Kayan guardó mi teléfono en su bolsillo con la satisfacción de quien cree haber resuelto un problema complicado. Hablaremos de esto mañana, cuando te hayas calmado, anunció Hallie. La puerta se cerró con un clic decisivo, seguido del inconfundible sonido de la cerradura girando desde fuera. 30 minutos probando el pomo y examinando la ventana confirmaron lo que ya sospechaba. Estaba completamente atrapado. La cerradura aguantaba firme, y aunque la ventana se abría, daba a una caída de 4 metros sobre cemento. En mi estado, un intento de escape así sería suicida, por mucho que la desesperación pudiera empujarme a ello. Pero la ventana me ofreció otra cosa. En el jardín trasero, vi a Joshua Palmer enrollando la manguera mientras la luz del atardecer teñía el vecindario con ese resplandor perfecto de los suburbios. Conocía a Joshua desde hacía 3 años, desde que se mudó al lado. Un buen hombre, siempre ordenado, que saludaba cada vez que coincidíamos en el buzón. Abrí más la ventana y me coloqué en un ángulo desde el que pudiera verme. Joshua, ayúdame. Su cabeza se levantó de inmediato, buscando de dónde venía la voz. Cuando sus ojos se encontraron con los míos en la ventana,
Su expresión pasó de confusión a preocupación en un instante. «Peter, ¿qué ocurre?» Soltó la manguera y se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades. «Necesito que llames a la policía». Decir esas palabras me resultó extraño, pero la situación ya había superado cualquier discusión familiar. Mi hija y su marido me han encerrado en esta habitación y me han quitado el teléfono. El rostro de Joshua se transformó en algo que nunca le había visto, una mezcla de alarma e incredulidad. Estaba procesando información que no encajaba con lo que uno espera en un barrio tranquilo. ¿Estás herido? ¿Necesitas una ambulancia? No necesito ambulancia, solo policía. Estoy recuperándome de una cirugía cardíaca y están usando eso para controlarme físicamente. Mantuve la voz firme, sabiendo que si sonaba desesperado podría ponerlo nervioso y hacerlo menos eficaz. Él ya estaba sacando su teléfono. «Espera, Peter. Voy a llamar ahora mismo». La sensación de alivio me recorrió el cuerpo al verlo marcar. Esto funcionaba. La ayuda venía en camino. 911. ¿Cuál es su emergencia? Escuché claramente la voz de la operadora a través del altavoz. «Necesito policía en...». Joshua me miró, esperando la dirección. 4715 Maple Street. Le grité. «Dígales que es una disputa familiar que implica la retención ilegal de un anciano». Joshua repitió la información, añadiendo detalles sobre mi condición médica y el encierro. La operadora hizo varias preguntas de seguimiento y él me miraba para que le diera las respuestas. Si estaba en peligro físico inmediato, ¿cuánto tiempo llevaba así? «Agentes en camino», anunció finalmente la operadora. «Tiempo estimado de llegada, de 8 a 10 minutos». Joshua terminó la llamada y me miró desde abajo. «¿Ya vienen, Peter? ¿Quieres que me quede aquí hasta que lleguen?» «Sí, por favor». «Y, Joshua, gracias. Sé que esto es inusual». «No te preocupes», respondió con voz firme, como alguien que ya ha decidido ayudar y lo hará hasta el final. «¿Quieres que les diga algo más a los agentes cuando lleguen?» A través de la puerta del dormitorio, escuché voces apagadas procedentes del salón. Hallie y Kayan hablaban, aunque no podía distinguir las palabras. Parecían tranquilos, probablemente planeando su siguiente jugada, o simplemente esperando a que yo entrara en razón, como ellos mismos habían dicho. «Diles que esto implica una disputa de propiedad», le pedí a Joshua con cuidado. «Mi hija y su esposo están intentando impedir que ejerza mis derechos legales como propietario de esta casa». Joshua asintió, asimilando la gravedad de mis palabras. «Entendido. Disputa de propiedad, retención ilegal, hombre mayor recién operado del corazón». El rugido de un motor sonó a lo lejos. Era demasiado pronto para que fuera la policía, pero aún así mi corazón se aceleró con anticipación. Esta pesadilla estaba a punto de inclinarse a mi favor. «No tardarán en llegar», me llamó Joshua, intentando tranquilizarme. Desde el salón escuché pasos y, entre ellos, algo que podría haber sido la voz de Hallie diciendo algo sobre ver cómo estaba yo. El momento se volvía muy interesante. Me coloqué junto a la puerta para escuchar, sin perder de vista a Joshua por la ventana. Los próximos minutos determinarían si el intento de mi familia por controlarme mediante intimidación física tendría éxito, o le saldría el tiro por la culata. «Veo un coche patrulla girando hacia Maple», anunció Joshua. Pasos apresurados recorrieron el pasillo hacia mi puerta. La cerradura giró y Hallie apareció con una expresión de preocupación digna de un Oscar. «Papá, ¿te encuentras bien? Pareces agitado». Su voz llevaba la mezcla perfecta de preocupación y desconcierto, como si me hubiera encontrado en medio de un episodio médico y no encerrado detrás de la puerta que ella misma había asegurado. «La policía está aquí», dije, apartándome para salir al pasillo. «¿Policía? ¿Por qué iba a estar aquí la policía?», preguntó Con, saliendo del salón con una cara que era una obra maestra de fingida confusión. «¿Ha pasado algo?». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Hallie me tomó del brazo,
guiándome hacia la puerta con el suave toque de una hija devota que ayuda a su frágil padre. «Déjame abrir yo», dijo, revelando a dos agentes, un hombre y una mujer de unos 30 años, con el porte profesional de quien ha atendido decenas de disputas familiares. «Buenas tardes. Soy el oficial Edward y esta es la oficial Chloe. Hemos recibido una llamada sobre un conflicto familiar». «Debe de haber un error», dijo Hallie con una confusión perfectamente calculada. «Estamos teniendo una noche tranquila en casa. Mi padre acaba de ser operado del corazón y estamos cuidando mucho de él». Di un paso al frente. «Oficiales, llamé a mi vecino porque mi hija y su esposo me encerraron en mi habitación y me confiscaron el teléfono». Los ojos de la oficial Chloe iban de unos a otros, evaluando nuestro lenguaje corporal y la posición en la que estábamos. «Señor, ¿puede decirme exactamente qué pasó esta noche?» Me llevaron a la fuerza a mi habitación y cerraron la puerta con llave desde fuera cuando les dije que debían irse de mi casa, respondí, pronunciando cada palabra con calma y claridad. La mano de Hallie voló a su pecho, fingiendo escándalo. «Papá, eso no es lo que pasó. Te sentías mareado y confundido, así que te ayudamos a tu habitación para que descansaras. La puerta no estaba cerrada, solo tenías problemas con la manija». «La puerta estaba cerrada con llave», insistí. Callan dio un paso hacia adelante, colocándose junto a Hallie en un gesto de aparente apoyo. «El señor Richardson ha estado algo confundido desde la cirugía de la semana pasada. La anestesia puede afectar a pacientes mayores durante días. Hemos intentado ayudarlo, pero ha estado haciendo acusaciones que no tienen sentido». El oficial Edward sacó una libreta. «Señor, ¿cuándo fue su cirugía?» «El lunes». «Pero no estoy confundido. Me encerraron en esa habitación porque les dije que se fueran de mi casa». «Papá, solo estás confundido por la anestesia», dijo Hallie, con el tono paciente de alguien que lidia con una delicada situación médica. «Has estado diciendo cosas extrañas todo el día. Te queremos y estamos intentando cuidarte, pero está siendo difícil». La oficial Chloe echó un vistazo alrededor del salón. Todo parecía en orden, sin signos de forcejeo, sin rastro visible del enfrentamiento de hacía apenas una hora. «Señor Richardson, ¿se siente seguro en esta casa?» «No, cuando me encierran en habitaciones y me quitan el teléfono». «No te quitamos el teléfono, papá». Hallie metió la mano en su bolsillo y sacó mi móvil. «Lo dejaste en la encimera de la cocina. Lo estábamos cargando para ti». La fluidez con la que soltó esa mentira me dejó helado. Se lo entregó al oficial Edward, quien lo examinó brevemente antes de devolvérmelo. «Señor Richardson, ¿ha tomado alguna medicación para el dolor desde la cirugía?» «Sí, pero no estoy confundido ni delirando», respondí, sintiendo cómo crecía mi frustración. El oficial Edward miró a su compañera. «Señora, su padre ha mostrado otros signos de confusión o desorientación». Hallie asintió con tristeza. «Insiste en que esta es su casa y en que quiere que nos vayamos, pero vivimos aquí. Lo cuidamos. Esta tarde se molestó porque no le llevamos un vaso de agua, y acababa de ser operado del corazón». «Lo sabemos, papá», añadió Callan con un tono suave, casi comprensivo. «Pero el médico dijo que algo de actividad ligera era buena para tu recuperación. Solo intentamos seguir el consejo médico». La oficial Chloe tomaba notas mientras observaba la interacción. «Señor Richardson, ¿recuerda lo que le dijo a su vecino esta noche?» «Sí, se lo dije porque me habían encerrado en mi habitación. Se confundió con la manija», explicó Hallie. «La puerta a veces se atasca, sobre todo para alguien que aún no tiene fuerza suficiente». La mirada que intercambiaron los oficiales me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a terminar esto. Lo que ellos veían era a un hombre mayor, convaleciente de una cirugía importante, posiblemente afectado por la medicación, haciendo acusaciones contra familiares que aparentaban estar preocupados y cuidarlo. «Creo que aquí puede haber un malentendido relacionado con la recuperación posquirúrgica», dijo el oficial Edward con diplomacia. «Señor Richardson,
Si en algún momento no se siente seguro o necesita ayuda, siempre puede llamarnos. Pero ahora mismo no veo pruebas de que se haya cometido un delito. Se quedaron otros 10 minutos, haciendo preguntas básicas y tomando notas, pero el desenlace estaba decidido desde el momento en que Hallie mostró mi teléfono y culpó a la supuesta confusión posanestesia. Cuando se marcharon, la casa quedó en un silencio ominoso. Hallie y Kion permanecían cerca de la puerta, sus rostros recuperando la frialdad calculadora que ya les había visto antes. «Ha sido muy estúpido lo que acabas de hacer», dijo Kion, con un tono que los agentes no habían llegado a escuchar. Me encerraron de nuevo en mi habitación. Esta vez se llevaron todo, mi teléfono, mis documentos, cualquier medio para pedir ayuda. Los 90 minutos que pasé allí me dieron tiempo para pensar. Y esas reflexiones me llevaron a una decisión que mi cuerpo seguramente no iba a agradecer. La ventana me llamaba como un desafío imposible de ignorar. 4,5 metros hasta el suelo. Para alguien sano, sería factible. Pero para alguien que había pasado por una cirugía a corazón abierto hacía apenas 5 días, podía terminar en desastre. Aún así, seguir prisionero en mi propia casa me parecía un destino peor que arriesgarme a una caída. Abrí la ventana todo lo posible, evaluando la distancia. Abajo había un pequeño alivio, un parterre con tierra blanda en lugar de pavimento. Pequeñas bendiciones para los desesperados. Desde la habitación de mi hija y su marido llegaban los sonidos del televisor, risas y conversación casual. Hallie y Kalin ya se habían acomodado en su rutina nocturna, seguros de que su actuación frente a la policía había solucionado el problema de una vez por todas. Esa falsa confianza jugaría a mi favor. Salir por la ventana exigía fuerza abdominal, algo que la cirugía me había robado temporalmente. Cada movimiento enviaba punzadas afiladas por mi pecho, pero la humillación de ser manipulado por mi propia familia ardía más que cualquier dolor físico. Pasé primero una pierna por la abertura, luego la otra, hasta quedar sentado en el alféizar como un ladrón anciano a punto de cometer el robo más patético del mundo. Desde ahí, el suelo parecía más lejano aún, y me pregunté si la desesperación siempre se sentía así, como estar al borde de algo sin buenas opciones. Cuando por fin me dejé caer, el golpe sacudió cada hueso de mi cuerpo. Un dolor eléctrico atravesó la incisión quirúrgica y, por un momento, me quedé inmóvil sobre la tierra, esperando comprobar si algo se había roto. Al no sentir un daño inmediato, me incorporé y sacudí la tierra de mi ropa. Moverme por el perímetro de mi propia casa requería una cautela que no necesitaba desde mis juegos de escondite en la infancia. Cada paso tenía que calcularse para evitar el sendero de grava y el sensor de movimiento junto al garaje. El paisaje familiar se había convertido en un campo de obstáculos. En la puerta principal me agaché con cuidado y levanté el felpudo. La llave de repuesto estaba exactamente donde la había puesto 3 años atrás. Una simple precaución que ahora parecía providencial. Con las manos temblorosas, no sabía si por tensión o por emoción, la inserté en la cerradura. La puerta se abrió sin ruido, gracias al aceite que yo mismo había aplicado el mes anterior. El interior de la casa se sentía distinto a como lo había dejado una hora antes. Ya no era del todo una prisión, pero tampoco un hogar. Era un campo de batalla, donde la primera escaramuza había salido mal, pero la guerra estaba lejos de terminar. Las voces llegaban desde el salón, relajadas y casuales. Hablaban de planes para el fin de semana, como cualquier pareja que cree haber neutralizado una amenaza. La ironía me habría hecho reír, si no fuera tan indignante. Avancé hacia mi dormitorio, evitando las tablas que crujían y cualquier línea de visión directa desde el salón. Mi objetivo no era la confrontación. Todavía no. Primero necesitaba mis documentos, la información de contacto de mi abogado y las armas legales que Michael me había confirmado que poseía. El pasillo se extendía ante mí como un camino para recuperar todo lo que estaban intentando arrebatarme. Cada paso me acercaba más a las pruebas de que yo no estaba confundido ni indefenso, solo momentáneamente superado. En mi habitación encontré la escritura, la tarjeta de Michael y las notas detalladas que había tomado durante nuestra reunión de la mañana.
Con esas herramientas y mi movilidad recuperada, el juego podía empezar de nuevo, esta vez con reglas distintas y un jugador que sabía exactamente por qué y contra quién estaba luchando. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Tras reunir todo lo que necesitaba, regresé a mi dormitorio. A la mañana siguiente, salí por la ventana como antes y me dirigí a la oficina de Michael. Ese día, su despacho me pareció un santuario, madera pulida y estanterías de libros legales que encarnaban el orden en un mundo que se había desestabilizado. Habíamos quedado a las 8, y él había sacrificado su día libre porque comprendía lo urgente de la situación. Señor Richardson, parece que no ha dormido mucho, dijo, sirviendo café de un termo que había traído de casa. Cuénteme qué ha pasado desde ayer. Le relaté los acontecimientos de la noche, la confrontación, el encierro, la llamada a la policía que se volvió en mi contra. Michael escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un blog. Entonces lo encerraron físicamente en su habitación y convencieron a los agentes de que estaba confundido por la cirugía. Resumió con un tono cargado de indignación profesional que me resultó reconfortante. Exacto. Son manipuladores expertos y usaron mi condición médica en mi contra. Michael se recostó en su silla, juntando las yemas de los dedos en la clásica postura reflexiva de un abogado. Esto lo cambia todo. Lo que ayer discutimos como una posibilidad, ahora es una necesidad. Sacó la carpeta de nuestra reunión previa y desplegó documentos sobre su escritorio como un general planificando una campaña. La revocación de la escritura de donación que hablamos. Ya no se trata de explorar opciones. Se trata de actuar de inmediato. ¿Qué tan rápido podemos proceder dadas las circunstancias? Bastante rápido. Michael alcanzó un voluminoso código legal. La ley del estado de Washington es clara en cuanto a la revocación de donaciones en casos de ingratitud. Cuando los beneficiarios tratan al donante con hostilidad, crueldad o incumplen las condiciones implícitas de cuidado, la donación puede revocarse legalmente. Esas palabras fueron música para mis oídos. Tras 24 horas de sentirme impotente, volvía a recordar lo que era tener opciones. ¿Qué implicaría exactamente el proceso? Michael abrió su portátil y comenzó a teclear. Primero, preparamos una notificación formal de revocación de donación. Este documento expone los motivos legales, el trato hostil, el incumplimiento del cuidado razonable durante su recuperación y el cambio de circunstancias que justifican recuperar la propiedad. Luego se les entrega la notificación. Tienen 30 días para desalojar. Sus dedos se movían sin pausa sobre el teclado mientras buscaba plantillas legales y casos anteriores. Si se niegan, podemos iniciar una acción legal inmediata por ocupación ilegal. La eficiencia del engranaje legal resultaba embriagadora después del caos de la manipulación familiar. Aquí había reglas, plazos, procedimientos, cosas que no podían borrarse con lágrimas fingidas ni con excusas sobre confusión posquirúrgica. ¿Y si lo impugnan? Pueden intentarlo, pero la carga de la prueba recaería en ellos. Tendrían que demostrar que su trato hacia usted fue razonable y que cumplieron las condiciones implícitas de la donación. Michael sonrió con la seguridad de quien ya ha visto casos así. Por lo que me ha contado, y especialmente por el incidente con la policía, dudo mucho que quieran que esto se examine a fondo en un tribunal. Pasó la siguiente hora redactando documentos y explicándome cada sección. El lenguaje legal formal se sentía como una armadura. Protección contra la manipulación emocional que casi me había costado todo. La notificación de revocación de la donación estará lista para ser entregada mañana por la mañana, anunció Michael, imprimiendo varias copias en papel membretado oficial. Le recomiendo que la entregue un notificador profesional, no usted mismo. Y si intentan decir que soy mentalmente incompetente, eso ahora juega a nuestro favor, añadí. Michael reunió los documentos en un orden perfecto. Esa afirmación que hicieron a la policía, diciendo que estaba confundido por la cirugía, puede interpretarse como abuso a un adulto mayor, usando su condición médica para desestimar preocupaciones legítimas sobre sus derechos de propiedad. La ironía era perfecta.
Su estrategia de manipulación había generado pruebas del mismo comportamiento que justificaba la revocación de la donación. ¿Cuánto tiempo hasta que esto sea definitivo? Si no lo impugnan, y sospecho que no lo harán una vez que comprendan la realidad legal, podría recuperar la posesión total en un máximo de 60 días, explicó Michael, sellando los documentos en un sobre oficial. Sin embargo, el impacto psicológico será inmediato. Comprenderán que su supuesto control sobre la situación siempre fue una ilusión. Al ponerme de pie para irme, sentí algo que no había experimentado desde el viernes por la tarde: optimismo genuino. La ley estaba de mi lado. Tenía representación profesional. Y mi familia estaba a punto de aprender que tratar a su padre anciano como una molestia tiene consecuencias. Michael, no sé cómo agradecerle que me haya recibido hoy. Señor Richardson, lo que le hicieron este fin de semana es inadmisible. Me alegra poder corregirlo. Me entregó el sobre con las copias de los documentos legales. Lo llamaré mañana en cuanto tenga programado al notificador judicial. Al dirigirme hacia la puerta de su oficina, comprendí que todo había cambiado. Ya no era el anciano confundido que hacía acusaciones sin fundamento. Era un propietario ejerciendo sus derechos legales con representación y el amparo del debido proceso. El trayecto de regreso a casa me daría tiempo para planificar exactamente cómo manejar la siguiente fase de esta situación. La mañana del lunes trajo claridad y documentos oficiales impresos en el membrete de Michael O'Connor. Me encontré en el salón, sosteniendo en mis manos los papeles que lo cambiarían todo, esperando el momento perfecto para recuperar lo que siempre había sido mío. Hallie estaba en la cocina preparando café, moviéndose con la seguridad despreocupada de quien cree ser la dueña de la casa en la que vive. Zion estaba sentado en la mesa del comedor, mirando el móvil, probablemente organizando su día sin sospechar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Hallie, callan, necesito que vengan un momento, llamé, con una autoridad que no me habían escuchado usar antes. No era el tono suplicante y confundido de un anciano enfermo pidiendo agua, sino la voz firme de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Se miraron entre sí antes de entrar al salón. La expresión de Hallie mostraba una leve molestia, como si la interrumpiera en algo importante y no estuviera a punto de comunicarle la noticia más trascendental de su vida adulta. Levanté los documentos para que vieran claramente el membrete oficial y el formato legal. Estos son avisos de desalojo. Tienen 72 horas para sacar todas sus pertenencias y abandonar mi propiedad. El silencio que siguió fue profundo. La taza de café de Hallie se quedó suspendida a mitad de camino hacia sus labios. La pantalla del teléfono de Callan se apagó cuando su mano perdió fuerza. ¿De qué estás hablando?, preguntó Hallie, con el primer indicio de inseguridad que le oía desde el viernes. Hablo de la realidad legal que decidieron ignorar. Desplegué el primer documento y comencé a leer. Notificación de revocación de donación. De acuerdo con la Ley de Propiedad del Estado de Washington, el propietario que suscribe revoca la escritura de donación ejecutada a favor de Hallie Richardson por motivos de ingratitud material e incumplimiento de las condiciones implícitas. Callan se puso de pie de golpe. No puedes hablar en serio. Esta casa es nuestra. Vivimos aquí. Vivían aquí a mi discreción, la cual perdieron cuando decidieron tratarme como a un extraño indeseado en mi propio hogar. Seguí leyendo. Motivos específicos incluyen el trato hostil hacia el donante, el incumplimiento del cuidado razonable durante su recuperación médica y el confinamiento deliberado contra la voluntad del donante. Hallie dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Papá, esto es una locura. No puedes echarnos así. No tenemos a dónde ir. Ese ya no es mi problema. Decir esas palabras fue liberador. Tuvieron la oportunidad de tratar a su padre con un mínimo de decencia humana. En lugar de eso, eligieron la crueldad y la manipulación. Pero la policía dijo que estabas confundido, replicó Kion, con un tono que empezaba a sonar desesperado. Tenías problemas posquirúrgicos. La policía dijo lo que ustedes los convencieron de decir.
A mi abogado le interesó mucho ese detalle cuando le expliqué cómo usaron mi condición médica para desestimar mis legítimas preocupaciones sobre mis derechos de propiedad. Leí en voz alta la parte final, para que cada palabra pesara más. El incumplimiento de la orden de desalojo en un plazo de 72 horas dará lugar a un procedimiento formal de desalojo y a posibles cargos por ocupación ilegal. Hallie se dejó caer en la silla, pálida. ¿En serio fuiste a un abogado? Fui a mi abogado, el mismo que gestionó la escritura de donación hace 5 años. Y le resultó fascinante saber cómo han tratado al donante de su vivienda gratuita. Papá, por favor. La voz de Hallie se quebró, mostrando la primera emoción genuina desde que todo esto empezó. Podemos arreglarlo. Podemos cambiar. Sé que hemos sido difíciles, pero podemos solucionarlo. 72 horas, respondí, guardando los documentos en su sobreoficial. A partir de ahora. Dio un paso adelante, con una postura agresiva. ¿Crees que puedes amenazarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de todo lo que han hecho por mí? Respondí, incapaz de contener la ironía. Me encerraron en una habitación y convencieron a la policía de que estaba mentalmente incapacitado. Exactamente, ¿qué han hecho por mí? Te dejamos vivir aquí, protestó Hallie. Me dejaron vivir en mi propia casa, repliqué con calma, dejando los documentos sobre la mesa del salón en un lugar imposible de ignorar. La casa que compré con mi dinero y que les regalé pensando que me devolverían el cariño y cuidado que justificaba semejante generosidad. El silencio se adueñó de la sala, roto solo por la respiración cada vez más agitada de Hallie. Los papeles estaban entre nosotros como un puente imposible de cruzar, separando su viejo mundo de privilegios del nuevo mundo de consecuencias. ¿A dónde se supone que vayamos?, preguntó Keon, con la voz más débil ahora. Eso debieron pensarlo antes de decidir que yo no merecía ni la más básica muestra de bondad. Me dirigí hacia el pasillo, dejándolos asimilar su nueva realidad. El reloj corre. Les quedan 72 horas. A mis espaldas escuché el llanto de Hallie y la voz alterada de Keon, haciendo llamadas urgentes. El sonido de su pánico era la música más dulce que había escuchado en años. Pero aún no había terminado con ellos. Todavía no comprendían del todo el alcance de lo que habían perdido, ni por qué esta casa había significado tanto para mí desde el principio. El martes por la tarde nos encontramos sentados alrededor de la mesa de la cocina como si fuéramos una familia otra vez, aunque la dinámica había cambiado por completo desde la mañana del lunes. Los ojos de Hallie estaban hinchados de tanto llorar, y Keon parecía no haber dormido en 2 días. La notificación de desalojo yacía entre nosotros como una bomba de relojería. «Papá, por favor». La voz de Hallie estaba cargada de una desesperación que jamás le había escuchado. «Sabemos que cometimos errores. Sabemos que te tratamos mal, pero podemos cambiar. Podemos ser la familia que te mereces». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio. Frente a mí, sobre la mesa, reposaba una carpeta manila que había sacado esa misma mañana de mi archivador. Contenía documentos que ellos jamás habían visto. «Estábamos estresados por tu cirugía», añadió Keon, inclinándose hacia adelante con aparente sinceridad. «No lo manejamos bien, pero eso no significa que no te queramos. Esta es nuestra casa, nuestra familia». «¿Su casa?», repetí, pensativo. «Dime, Hallie, ¿recuerdas cómo pude comprar esta casa?». Ella se secó las lágrimas con un pañuelo. «Dijiste que habías ahorrado del negocio de construcción. En parte es cierto, pero ¿de dónde crees que salió el pago inicial? Una casa de este tamaño, en este barrio, requería una fuerte entrada». Hallie y Keon intercambiaron miradas. «No lo sé. ¿De tus ahorros?». Abrí la carpeta manila y desplegué varios documentos sobre la mesa. Papelería oficial de Northwestern Mutual Life Insurance Company, certificados de defunción, formularios de cobro de beneficiario, todos fechados hace 5 años. Esta casa se compró con el dinero del seguro de vida de tu madre. El silencio que siguió fue absoluto. Hallie miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma.
Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad y finalmente un horror creciente que resultaba doloroso de observar. La póliza de seguro que tu madre mantuvo durante 20 años, específicamente para asegurar el futuro de nuestra familia, continué, señalando el formulario de beneficiario. $350.000, pagados 6 meses después del funeral. Las manos de Hallie temblaban mientras sostenía los documentos. Pero, nunca me lo dijiste. No te lo dije porque no quería que te sintieras culpable por vivir en una casa comprada con la muerte de tu madre. Quería que la vieras como un regalo de un padre que te quiere, no como algo manchado por la tragedia. Kion se inclinó para leer por encima del hombro de Hallie. No lo entiendo, ¿por qué nos lo dices ahora? Porque quiero que entiendan exactamente lo que han hecho. Mi voz se mantenía calmada, pero cada palabra cargaba el peso de 5 años de duelo y de planes rotos. Esta casa, en la que me encerraron en una habitación, en la que le dijeron a la policía que estaba mentalmente incapacitado, en la que se negaron a traerme un vaso de agua después de una cirugía cardíaca, fue comprada con el dinero del seguro de vida de su madre. Hallie dejó escapar un sonido ahogado, mezcla de llanto y sorpresa. Los papeles resbalaron de sus manos y se dispersaron sobre la mesa. Ella murió creyendo que con ese dinero aseguraba que nuestra familia siempre tendría un hogar seguro, que nos cuidaríamos mutuamente. Lo decía en sus últimas semanas, como el seguro garantizaría que permaneciéramos unidos. Recogí los documentos y los apilé con cuidado. Me hizo prometer que usaría ese dinero para mantener a la familia unida. Papá, no lo sabía, la voz de Hallie se quebró del todo. No lo sabías porque te protegí de ese conocimiento, igual que tu madre nos protegió con esa póliza. Igual que yo te protegí regalándote esta casa en lugar de decirte que fue comprada con su sacrificio. Kion rodeó a Hallie con un brazo mientras ella rompía a llorar. Podemos arreglarlo, podemos honrar su memoria como es debido. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. ¿Pueden deshacer el haberme tratado como a un extraño no deseado en la casa que la muerte de tu madre pagó? ¿Pueden retractarse de haber dicho a la policía que yo estaba confundido e incompetente en el hogar que ella imaginó como nuestro refugio familiar? Hallie me miró con lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo siento muchísimo. No tenía ni idea. A tu madre le rompería el corazón saber que la casa que creyó que nos uniría se convirtió en el lugar donde su hija eligió la crueldad sobre la compasión. Me puse de pie, dejando los documentos sobre la mesa. Le destrozaría saber que su último regalo a la familia fue usado como un arma contra el padre que amaba. El peso de esa verdad moral cayó sobre ellos como una manta pesada. Ya no se trataba solo de propiedad ni de disputas familiares. Era una traición al pacto sagrado de una mujer que había muerto creyendo que su sacrificio protegería a quienes más amaba. ¿Qué podemos hacer?, susurró Hallie. ¿Cómo podemos reparar esto? La miré, a mi hija rota y desesperada, que por fin comprendía la magnitud de lo que había perdido. Sentí algo que podría haber sido compasión, mezclado con la satisfacción de ver la justicia cumplida. Les quedan 44 horas. Dije simplemente. El jueves por la tarde, el sonido de cajas de cartón cerrándose con cinta adhesiva y muebles arrastrándose por el suelo de madera llenaba la casa. Yo estaba sentado en mi sillón reclinable, observando a Hallie y Kion trabajar con la silenciosa eficiencia de quienes han aceptado su destino. Las últimas 50 horas los habían transformado por completo. Ya no quedaba rastro de la arrogancia, del sentido de derecho, de la crueldad casual que habían mostrado desde mi cirugía. En su lugar, había algo que jamás les había visto: arrepentimiento genuino, mezclado con el agotamiento vacío de quien ha aprendido lo que significa perderlo todo. Kion cargó la última de sus cajas a través del salón, evitando mi mirada como lo había hecho los últimos 2 días. Hallie le siguió con una maleta, moviéndose con cuidado, como si caminara por una casa que podría desmoronarse en cualquier momento. Eso es todo lo de arriba, dijo en voz baja, dejando la maleta junto a la puerta con el resto de sus pertenencias. Asentí, sin decir nada. No quedaba mucho más por decir desde el martes por la tarde,
cuando los papeles del seguro habían destrozado su mundo en pedazos imposibles de recomponer. Las llaves de la casa estaban sobre la mesa de centro, aún unidas al llavero que Hallie había comprado cuando le entregué la casa hace 5 años, un pequeño dije plateado que decía Home Sweet Home. Irónico, considerando lo poco dulce que había resultado este hogar para el hombre que lo hizo posible. «Papá», dijo Hallie, acercándose a mi sillón con la cautela de quien no está segura de si tiene derecho a hablar. «Necesito que sepas que entiendo lo que hicimos. Lo que yo hice». Levanté la mirada hacia ella. Mi hija, la misma que había pasado las últimas 72 horas asimilando que había sido cruel con su padre en la casa que la muerte de su madre había pagado para asegurar el futuro de nuestra familia. «Lo sé que lo entiendes», respondí. Kion apareció en el umbral con las llaves del coche en la mano. «Todo está cargado. Estamos listos para irnos». Hallie tomó las llaves de la casa que descansaban sobre la mesa de centro. Las sostuvo un momento, como si pesaran mucho más de lo que el metal y el plástico podían justificar. Cuando me las entregó, sus dedos temblaban levemente. «Son tuyas», susurró. Las llaves se sintieron cálidas en mi palma, aunque no sabía si por el contacto de Hallie o por el peso simbólico de recuperar la propiedad que siempre había sido mía. «Siempre lo fueron», le respondí. Ella asintió, entendiendo la verdad más profunda en esas palabras. Esa casa siempre había sido mía, legal, moral y emocionalmente. Ella simplemente había vivido aquí por mi generosidad, una generosidad que pagó con desprecio y crueldad. «Lo siento por mamá», dijo, con la voz quebrándose. «Lamento que hayamos deshonrado su memoria en la casa que nos dejó. Tu madre habría querido que me trataras con amor y respeto», respondí con calma. «Le habría roto el corazón ver lo que elegiste hacer en su lugar». Kion dio un paso al frente, extendiéndome la mano. «Señor Richardson, quiero que sepa que asumo toda la responsabilidad por mi parte. Apoyé el comportamiento de Hallie y participé en tratarlo mal. Estuvo mal». Le estreché la mano brevemente. «Ahora saben lo que significa perder un hogar». Esas palabras llevaban el peso de una justicia perfecta. Ellos me habían hecho sentir como un extraño en mi propia casa, me habían tratado como una carga en el lugar donde debería haberme sentido más seguro. Ahora les tocaba a ellos aprender lo que significaba estar sin un lugar que realmente les perteneciera. Caminaron juntos hacia la puerta. Hallie se detuvo en el umbral y me miró por última vez. «¿Algún día nos perdonarás?» «Esa no es la pregunta que deberías hacerte», repliqué. «La pregunta es si recordarás esta lección lo suficiente como para tratar con la bondad que debiste mostrarme a la próxima persona que dependa de ti». La puerta se cerró tras ellos con un suave clic que sonó a final definitivo. Por la ventana, los observé cargar lo último de sus pertenencias en el coche y alejarse de la propiedad que nunca volvería a ser su hogar. El silencio se instaló en la casa como una manta reconfortante. Por primera vez en casi una semana, estaba solo en mi hogar, sin el peso de la tensión familiar ni la amenaza de que me volvieran a tratar como un extraño en mi propio dominio. Miré las llaves en mi mano y luego los documentos del seguro, todavía esparcidos sobre la mesa. Sara habría estado orgullosa de ver que, al fin, se había hecho justicia, de saber que su sacrificio, en última instancia, había protegido a la familia que amaba, aunque hubiera tardado más de lo que cualquiera habría imaginado. Recorrí las habitaciones de mi casa, ahora sí, mi casa otra vez. Sentí algo que no experimentaba desde antes de la cirugía: paz. No la paz de la venganza, sino la satisfacción profunda de la justicia bien servida y las lecciones bien aprendidas. Afuera, la tarde de primavera avanzaba con suavidad hacia la noche, y yo estaba en casa.